Hoy te traigo una clase muy especial de uno de los cursos top de referencia dentro de Excel y Finanza, el curso de gestión de finanzas aplicadas con Excel. Y hoy te tengo la primera clase en abierto y gratuita para que veas la calidad, el potencial de este curso y de todo el contenido que tenemos en Excel y Finanzas. Si te gusta, si te quedas con ganas de más, ya sabes, únete a la academia de referencia de Excel, Power BI, Dashboard, gestión de finanzas de referencia de habla hispana. Sin más, te dejo con la clase, abre bien los ojos que te voy a enseñar cómo crear una cuenta de resultados desde el principio, desde cero, con unas funciones, unas formulitas muy sencillitas, pero que te va a explotar la cabeza. ¡Vamos a por ello! Muy buenos días y bienvenidos a la primera clase del curso de gestión de finanzas aplicadas con Excel. Aquí, como ya sabéis, en excelyfinanzas.com. Arrancamos este curso con muchísimas ganas, muchísima ilusión. Tengo, de verdad, muchas ganas de llevar este curso adelante, en el que, pues bueno, tenemos diferentes contenidos totalmente prácticos y aplicados con Excel a lo largo de este curso, y en lo que, aunque haremos propuesta quizás de nuevas clases, nuevos cursos, quizás vinculado, porque va a ser un curso muy práctico, como digo, 100% con Excel, podríamos desarrollar, ¿por qué no? Lo digo ya, un curso más, no más técnico, que la palabra técnico parece como que va a ser más denso, pero sí desde el punto de vista pues del desarrollo de los fundamentos a nivel, digamos, financieros o contables en una empresa. Pero nos vamos a arrancar directamente con cómo diseñar una cuenta de resultados. Una cuenta de resultados sencilla, partiendo de listados de facturas y de gastos, no teniendo en cuenta una contabilidad, que ya también la tocaremos, es decir, desde una contabilidad de facturas y gastos a nivel de, digamos, de un plan general contable, sino simplemente partiendo, como tenemos por aquí, diferentes tipos de facturas, de gastos que tenemos en diferentes formatos, y vamos a ver cómo podemos vincularla para crear una cuenta de resultados de forma dinámica y automatizada, y que además, lógicamente, esto nos sirva para después poder hacer otros tipos de trabajo, como diseñar un cuadro de mandos a partir de esta, o algunos de los datos que vamos a trabajar por aquí, por ejemplo facturas y demás, aunque no sean bajo esta misma estructura, por hacerlo más simple, podamos sacar otro tipo de análisis, como un control de la deuda o cómo establecer objetivos económicos y ese tipo de cosas. Pero hoy lo que vamos a centrar es a cómo podemos crear este formatito de una cuenta de resultados muy dinámica, muy sencilla, en base a que tengamos diferentes tipos de bases de datos, ¿de acuerdo? Hemos podido ver en algún otro momento cómo hacerla con unos listados mucho más sencillos, pero teniendo en cuenta que cada uno tendréis, con todo el cariño, lógicamente, vuestros listados, como suele decirse, de cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Por decir que tenemos listados totalmente diferentes, vamos a ver cómo podemos vincularlo, cómo podemos adaptarlo y por lo tanto cómo podemos trabajarlo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver un poco ¿qué base de datos tengo? Bueno, tengo una base de datos de facturación muy sencilla, a la mínima expresión. Serie de factura, fecha de factura, nombre receptor, base imponible, total IVA y total. Como veis, solamente me interesa la fecha de factura y la base imponible o el total en función de lo que queramos mostrar en esta parte, ¿de acuerdo? El nombre y la serie lo obviamos. La parte de gasto de personal, pues igualmente, obviamos temas de, por ejemplo, de trabajadores. Simplemente os lo voy a dejar para que quien lo pueda descargar y lo quiera trabajar, no solamente a nivel de práctica, sino lo quiera utilizar, pues aquí lo tiene. Tenemos como podría salir de un formato, he intentado coger lo máximo real posible. Podría salir de un sistema contable de gestión de nóminas, pues diferentes tipos de partidas, podríamos decirlo. En este caso lo que nos importa son el bruto más el coste empresarial, que ya lo tengo, como veis, por aquí sumado, ¿de acuerdo? Y luego tenemos aquí una serie como si tuviéramos gastos de personal, porque de gastos, perdón, de comercial, porque los comerciales los trabajamos fuera, y una serie de gastos que los tengo por aquí, los había desfiltrado todos, y una serie de gastos, como veis aquí tengo también, pues aparte de número de factura, de la factura de gasto, la fecha, el nombre del proveedor, pues la base imponible y el total, que es lo que me interesa, ¿vale? Y una categoría que vamos a ver cómo podemos trabajarla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo todo esto lo podemos vincular a una cuenta de resultados para que el objetivo sea que a medida que yo voy sumando por aquí datos, que sea una base de datos, digamos, dinámica, que yo pueda ir copiando y pegando, pues si tenemos hasta marzo, cuando yo pegue por aquí abril, que no tenga que hacer nada y esto, como veis, se resuelva solo. Y además, teniendo en cuenta que es de gestión financiera, vamos a ver cómo podemos montar una estructura, una cuenta de resultados muy sencilla a nivel de ingresos, gastos y resultado, y que tenga ciertos toques a nivel de analítico. Tiene bastante contenido, así que vamos allá. No quiero extenderme demasiado. Como veis, una cuenta de resultados pues no es más que una suma y una resta. A partir de ahí ya hablaremos en profundidad. Simplemente tenemos por un lado los ingresos, tenemos por otro lado lo que son la parte de los gastos, que en este caso solamente tenemos gastos de personal y gastos indirectos. No he metido compras como tal, es decir, o lo que podrían ser los gastos directos, sino simplemente esta estructura de gastos, ¿de acuerdo? Y a partir de la cual sacamos un total de gastos y un resultado operativo, y lógicamente pues quitando amortizaciones y gastos extraordinarios que podemos tener, pues finalmente tenemos el resultado de explotación o antes de impuestos.
¿vale? Tenemos por aquí una serie de parámetros a nivel porcentuales, ¿vale? Para poder analizar por volúmenes. Muy importante cuando nos dedicamos a analizar información, no analizar solamente en importes brutos, porque nos pueden parecer más o menos en función de los volúmenes del negocio o de la empresa. Pero si analizamos en proporciones, pues oye, por ejemplo, decir, oye, tener 12.000 euros de gastos de personal, ¿es correcto o no? Pues en función de qué, porque si decimos que resulta que es el 108% de los ingresos, pues ese mes mal vamos, pero en cambio si resulta que es un 33% de los ingresos, pues ese mes resulta, digamos, que sí que sea razonable, ¿vale? Entonces vamos a ir a por ello. Lo que primero que vamos a abrir es una hoja nueva en la que vamos a ponerle el nombre que se va a ser cuenta de resultados, vamos a escribirlo bien, que luego me decís, lo escriben mal, cuenta de resultados nueva, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacerlo es más o menos manteniendo ese formato, ¿vale? Vamos a ir viendo por el camino, aunque lo podéis ver en otros cursos, pero lógicamente para que no remitiros a otras clases, pues cosillas que me puedan llamar la atención o que me puedan gustar. Bueno, ahora mismo no lo vamos a hacer, pero recordad que todos, si queréis quitar la cuadrícula, desde este apartado de vista, desde aquí podemos quitarla. Que nadie, por favor, coja y haga esto que estoy haciendo de aquí, poner un relleno blanco. Ni mucho menos, como he visto, digo, no, yo cojo toda la hoja y pongo el relleno y ya le he quitado la cuadrícula. No, lo que acabamos de hacer es una auténtica barbaridad, ¿vale? Entonces, nada de eso, nada de eso. No hacemos relleno, sino simplemente desde la parte de vista utilizamos las líneas de cuadrículas, no, que lo haremos después. Vale, por no ir poniendo, digamos, escribiendo celda a celda, ingresos, facturas y demás, lo que voy a coger es este formato de lo que tengo por aquí, ¿vale? Que simplemente, como veis, y si queréis lo podemos explicar, vamos a cogernos la línea de cabecera, ¿vale? Me faltan cositas como para analizar los acumulados, que ahora lo veremos, ¿vale? Y por aquí simplemente lo que estoy haciendo es acomodando la primera opción. No he hecho nada raro, simplemente es copiado y pegado y he ajustado el ancho de las columnas, ¿de acuerdo? Bien. Yo creo que se ve bien, lo vamos a hacer un poquito más grande para que sea mejor. Como veis, tenemos por un lado una cuenta de resultados lo que son los ingresos, que tirarán de lo que es la parte de facturas. Por otro lado, dos tipos de gastos, gastos de personal y gastos indirectos. Vamos a ir completándolo y luego el resto haremos un cálculo, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora mismo simplemente es, oye, dentro de que tenemos esta hoja de facturas, ¿vale? En la cual tenemos aquí el importe, por ejemplo, el total, que nos sería interesante. Ya veremos luego, lógicamente, si imputamos el IVA no como un gasto o no. Es decir, al final no nos vamos a ir tanto a que pulcramente esté correcta a nivel contable, sino cómo podemos automatizar los datos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, lo que vamos a decir es decir, oye, súmame a través de una función, de la función sumar sí conjunto, muy sencilla va a ser, como veis, esta primera opción. Luego por aquí la vamos a complicar porque tenemos categorías, pero yo le voy a decir ahora mismo para importarme el dato, súmame de esta hoja de facturas esta columna, siempre y cuando, ¿el qué? Siempre y cuando de esta columna en el que pone el mes coincida con el mes que tengo aquí arriba, ¿vale? De tal forma que yo al alargar por aquí la fórmula, cada vez que cambie el mes, me va a hacer diferentes sumas. Recordad que por aquí, si yo pongo un filtro, tengo 3 meses, tengo enero, febrero y marzo, ¿vale? Entonces vamos a por ello. Voy a hacer muy sencillito, un igual, sumar si conjunto, pongo por aquí y la cojo. Recordad que si hago un doble clic ya me abre el paréntesis. Vamos a seguir, en este caso, la guía que la pone muy claramente. Esta función de sumar si conjunto nos es útil para un criterio, 2, 3, lo que queramos. Podríamos utilizar sumar sí y solamente sería para un criterio, pero como cambia el orden de los criterios, no me voy a enredar, vamos a utilizar sea un criterio, sea varios, sumar si conjunto porque metemos menos información al disco duro en la cabeza y por lo tanto optimizamos el uso de esta función. Sumar si conjunto, ¿qué quiero que me sume? Como pone rango de suma, sin ningún tipo de miedo, me voy aquí y le digo súmame esta columna y cojo toda la columna, ¿vale? No cojamos un rango de datos, sino toda la columna. ¿Por qué? Porque esta base de datos va a estar viva, la hoja de facturas se va a ir completando, ¿vale? Punto y coma. ¿Cuál es el rango de criterios? Siempre que mencione rango, habla de un conjunto de datos. Por lo tanto, voy a seleccionar la columna del mes. La columna del mes que quiero que sea igual a ¿qué? A donde pone ya criterio 1, en este caso como ya me habla del criterio, me voy de nuevo a la cuenta de resultados, pongo aquí en enero, cierro el paréntesis y ya tendría, en este caso, el importe de la suma de las facturas de enero. Le pondríamos un formatito por aquí simplemente de miles, ajustando los decimales, ¿de acuerdo? Y tendríamos ya aquí el importe. Para poder mover esto a la derecha, no es factible tal y como. ¿Por qué? Porque se me van a andar moviendo las columnas, ¿vale? Por las referencias relativas absolutas. Eso sí que, lógicamente, te enlazo, digamos, a que veas el correspondiente tutorial en el que tengo qué diferencia hay entre una referencia relativa y absoluta. Lo que tenemos que jugar es con el signo de los dólares para poder inmovilizar columnas o no. Esto que hago referencia, es decir, que si yo ahora mismo, y lo vemos en un ejemplo, si yo ahora mismo moviera para aquí a la derecha, no me va a dar resultado. ¿Por qué? Aunque yo tengo datos de febrero, porque como veis,
en esta celda en la que yo tengo la función correcta, me habla de que me sume la columna F en comparación de la columna B, que es la que tenemos el total y los meses. Si yo me voy a la derecha, aquí se está moviendo. Por lo tanto, me está haciendo referencia a la columna G que no hay datos y a la columna C que no hay datos. Por lo tanto, yo tengo que inmovilizar esas columnas. ¿Eso cómo se hace? Simplemente pongo el ratón o digamos el puntero activo en mitad de la función, donde tengo las Fs, pulso un F4 y como veis, automáticamente me pone, que he pinchado mal, automáticamente me pone ese símbolo del dólar delante de cada uno de las que hace referencia de las columnas y con ello ya lo tendría, ¿vale? En el último, en este de aquí, además si pulsamos un F2, como veis, se me mantiene, digamos, las referencias activas. No quiero a enero dejarlo fijo porque a medida que se me mueva para la derecha, el mes sí quiero que se mueva. Entonces, como veis, la diferencia, muy brevemente, lo hacemos aquí primero, ahora sí me da información, es que en este primero tengo F, B y B2. En este siguiente se me mantiene a la F y la B, pero aquí ya me está pasando a la C2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se va a ir moviendo, digamos, a la derecha tantas celdas como yo la mueva para llegar a diciembre mostrándole la información. Que nadie me diga, oye, aquí te está dando error. No, simplemente es que en la hoja de factura solamente tenemos datos, una vez más lo recuerdo, de enero, febrero y marzo, ¿vale? Para hacerlo más sencillo. Vale, ahí ya lo tendríamos. Por lo tanto, aquí el ingresos vamos a tener en cuenta que simplemente va a ser igual al dato que tenga aquí. ¿Por qué lo pongo así? ¿Por qué no podríamos tener una única línea? En este caso podríamos tener una única línea. No tenemos más línea de negocio, pero imaginaros que aquí el desglose de las facturas, como ya veremos, resulta que tenemos diferentes líneas de negocio. Y tenemos, pues, por ejemplo, formación y consultoría. Pues yo aquí podría tener un listado de facturas de formación y otro listado de facturas de consultoría. Y cada uno a tener su valor y aquí una sumatorio. Como vamos a ver, por ejemplo, aquí como en coste personal o gastos indirectos, pero así para una primera relación con nuestra función de sumarse y conjunto es así de sencillo. Por darle un poquito de forma al total vamos a meterle simplemente un subtotal muy sencillo. Como veis, no voy a utilizar temas complejos para los casos que no lo necesiten, ¿de acuerdo? Luego le daremos un poco de formato con lo que son las cuadrículas y demás. No vamos a ir al coste de personal, teniendo en cuenta que yo tengo por aquí salarios, ¿vale? Y que por otro lado tengo yo aquí comerciales, que son esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, para la parte de salarios vuelve a ser exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, le doy a igual, sumar si conjunto, ¿y qué quiero que me sume? Me voy con el rango de sumas y le digo, quiero que sumes de la hoja de gasto de personal aquí donde tengo el importe, porque ojo, esta es la columna que quiero que me sume, ¿vale? Punto y coma, ¿cuál es el rango de criterios? Donde tengo los meses. Punto y coma. ¿Y cuál es el criterio? Me voy de nuevo a la cuenta de resultados y pincho en enero, ¿de acuerdo? Haríamos lo mismo, simplemente le pondríamos donde tengo el gasto de personal un F4 para que me ponga el símbolo de los dólares y esta función nos sirve para repasar la anterior. El objetivo es el mismo, ¿de acuerdo? No hay mayor complejidad en ese caso. Pincharíamos por aquí, lo llevaríamos para la derecha y lo tendríamos, ¿de acuerdo? Mirad que en la hoja de facturas yo tengo el mes puesto en letra, ¿vale? Lo normal es que cuando descarguemos cualquier base de datos o cualquier RP, lo normal es que nos venga, en este caso, en este formato de fecha, ¿de acuerdo? O en cualquiera, digamos, que nos venga. En este caso, vamos a cambiarle el mes para que veamos cómo lo podemos extraer. Aquí hay una función muy interesante que hemos visto en alguna otra clase para poder extraer, porque si yo esto, con este formato, no podría vincularlo aquí, porque esto es texto, ¿vale? Es decir, yo tengo aquí el mes de enero y aquí en facturas tengo un formato de fecha. Pero hay una función que se llama texto, que lo que hace es extraernos de una celda, punto y coma, si ponemos entre comillas una serie de M's, vamos a poner que no he puesto bien el punto y coma, si pongo entre comillas una M simplemente, pero pongo varios, me da igual, es decir, me paso a algo exagerado, ¿vale? Lo que va a hacer es transformarnos simplemente, es decir, el mes que tenemos aquí, escribiéndolo en texto, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no va a decir que esto es febrero, y si yo lo bajara, me va a decir que esto aquí abajo de forma automática es enero. Contra esto sí lo podría cruzar, ¿vale? Es una forma muy tonta, muy sencilla de poder extraer el mes, ¿vale? Esto nos serviría también en vez de una M, una D para los días y para una Y para el año, ¿de acuerdo? Pero simplemente por dejarlo ahí anotado. Bien. Entonces, ya teníamos la parte de salarios y la parte de comerciales, aquí a lo que voy. Si resulta que yo tengo una base de datos anexa muy sencillita en la que tiene más o menos el mismo formato, como he visto muchas veces, no me voy a complicar en hacer tablas dinámicas. Esto es tan sencillo, es decir, si yo voy a ir rellenando los datos por aquí cada uno de los meses, pues muy sencillo. Es decir, al igual que nos vamos a ir complicando la vida en función de la necesidad, lo que sea sencillo lo mantenemos sencillo. Y si resulta que el gasto de comercial lo tengo aquí, pues aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema. Lo tendríamos por aquí.
lo reduciríamos y lo moveríamos para este otro lado. Lo que yo voy haciendo, aquí tampoco tenemos que complicarnos la vida en exceso. Es decir, oye, ya tiene aquí un sumatorio, si lo vuelves a hacer aquí, no lo vuelvas a hacer porque pierdes tiempo. Es decir, da igual, en hacer un sumatorio, como veis, es lo mismo que el copiar esta fórmula y volverla a bajar lo mismo, ¿vale? Es decir, hay ciertas acciones en Excel que por mucho que lo hagamos no vamos a tener complicaciones, ¿vale? Vamos rellenando paso a paso y por lo tanto aquí ya sí hago una autosuma, que va a ser la suma de los dos gastos de personal y por lo tanto ya podría tener por aquí. Y en este caso tendríamos el total, ¿vale? Voy haciendo cosas sencillitas. Bien, tenemos las facturas y los salarios, los gastos de personal, en la que solamente hemos usado un suma y conjunto. Recordar es súmame un rango en comparación de un rango de criterios y un criterio, lo utilizaremos más veces. Y la parte comercial simplemente hago referencia a esa hoja. Aquí viene donde vamos a empezar a analizar por ratios, ¿vale? Analizar por ratios es tan sencillo como hacer una división y como veis no tiene otro misterio, simplemente voy a analizar qué porcentaje de coste de personal es los ingresos. Por lo tanto, si yo le digo, oye, igual, ¿qué coste de personal por aquí? Partido, he puesto bien en la barra del partido, entre el total. Como veis, si yo le doy al intro, me aparece un porcentual todavía en decimal, pero si yo le cambio el porcentaje, ya me aparece qué porcentaje, digamos, es el coste personal respecto del volumen de los ingresos, ¿vale? Y esto, si lo extiendo para la derecha, ya lo tendría ahí, ¿de acuerdo? Cuando nos aparece estos errores de tip, simplemente es que me está dividiendo nada entre nada y cuando divide entre 0 o en nada, nos da este error. ¿Cómo lo podemos solucionar? Si yo a mi resultado resulta que le pongo delante una función que se llama si.error, ¿de acuerdo? En la cual abro un paréntesis, pongo un punto y coma, y como veis, lo que tengo antes, que me posiciono aquí, es el valor. El valor es simplemente mi operación. ¿Y qué quiero que me suceda si es un error? O si me da un error, simplemente le pongo con mayúsculas, comillas, comillas, y recordar que todo lo que tenga entre comillas una función es valor literal que me va a devolver. Por lo tanto, cuando no hay error me da resultado, pero si yo lo extiendo para la derecha, resulta que no, digamos, no me da error en ese sentido, sigue teniendo la función, cuando yo tenga datos me aparecerán y lo que hago es limpiar la hoja. Por ejemplo, yo aquí lo tendría puesto así, lo que hago es, porque estamos optimizándola, limpiándola para que no me dé lugar a errores que la gente pueda malinterpretar, ¿vale? Bien, pues ya tendríamos nuestras facturas, nuestro gasto de personal, comerciales, y nos vamos a ir a por los gastos que quizás sea lo más complejo, entre comillas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una serie de gastos indirectos en los cuales tenemos diferentes categorías: suministros, servicios profesionales, mantenimiento, publicidad y seguros, ¿de acuerdo? Esa serie de gastos normalmente, entre comillas, ¿de acuerdo? Si voy a incluso a ocultarla, no deberían de estar. Normalmente, es decir, cualquier listado de gastos lo tenemos así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Categorizarlo, ¿de acuerdo? Es decir, o bien sale del sistema esa categoría, ¿de acuerdo? O bien si lo estamos categorizando, y esto nos sirve, y hago el ejemplo para otra infinidad de cosas, tendríamos que ponerle por aquí una categoría, ¿de acuerdo? Categoría bien escrito de nuevo, Miguel, categoría, ¿de acuerdo? Y en la cual crearíamos una lista de validación de datos para que nos fuera más fácil, para no tener que estar escribiéndola manualmente o haciendo referencia a ello. ¿Cómo podríamos hacer esa categoría? Simplemente me voy, selecciono donde tengo todos los datos, más o menos por aquí, podría dejarla más para abajo, pero me iría a datos, validación de datos, y le diría que me permitiera, en vez de cualquier valor, una lista, cosas que hemos visto ya en otros cursos, y el origen de la lista, que sería, pincho aquí y sin ningún tipo de problemas me voy donde tengo la cuenta de resultados nueva y le digo que mi lista de categorías es esta que tengo por aquí, ¿de acuerdo? Simplemente con eso yo le daría ya al intro para que me diera el resultado y aquí yo podría desplegar y seleccionar. Y esto que me permite que si yo quiero escribir otra cosa no se me permita si es diferente y por lo tanto homogeneizar la introducción de datos y facilitar su uso, ¿vale? Como yo ya los tengo por aquí y teniendo en cuenta que antes lo he copiado y pegado como valores, no tengo esa categoría, pero para que veáis un poco cómo deberíamos de hacerlo. Ojo, en el caso de que no lo tengamos informado, si del sistema donde descarguemos esta base de datos lo tenemos informatizado, estupendo. Si es una base de datos manual que vamos picando uno a uno cada uno de los gastos, pues lo tendríamos. Ahí ya no me meto dependiendo del sistema que estéis utilizando, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer ahora es, dentro de cada una de las categorías, no solamente compararla con el mes, sino compararla también con la categoría. Es decir, yo voy a decirle, para entender ahora, con dos criterios, súmame dentro de la hoja de gastos este total, siempre y cuando esta columna de aquí se corresponda con el mes que tengo aquí, y además esta columna de aquí, donde tengo la categoría, se corresponda con esta que tengo aquí. Da igual en qué orden lo pongamos, ¿de acuerdo? Da igual que pongamos primero el mes o la categoría, o categoría el mes. Como decía en el colegio, el orden de los factores no afecta al resultado, ¿no? Por lo tanto, vamos a por ello. Vamos a darle por aquí y vamos a decirle, oye, igual, sumar si conjunto. ¿Qué quiero que me sumes? Quiero que me sumes el rango de suma que tengo aquí. Siempre cogemos las columnas, punto y coma.
¿Cuál es el rango de criterios? En este caso son las categorías. Vamos a coger primero la categoría, punto y coma. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es la categoría que tengo aquí, ¿de acuerdo? Punto y coma. ¿Cuál es mi criterio 2? Porque si no ahora me sumaría todos los meses. Ahora de nuevo me voy a mi hoja de gastos. Bueno, aunque tenga la función abierta no hay ningún problema. Pongo por aquí la fecha de las facturas, ¿vale? Y punto y coma que coincida con lo que tengo por aquí arriba en el mes. Yo con esto, yo ahora mismo cerraría el paréntesis y tendría el resultado del gasto de suministro, lo voy a poner de nuevo en miles sin decimales, en este caso del mes de enero, ¿de acuerdo? Lo hacemos otra vez de forma manual y ya luego copiamos los datos. Igual, sumar, sí conjunto. ¿Qué quiero que me sumes? De la hoja de gastos me sumes el total. Vamos a por los criterios. ¿Cuál es el primero? El rango de criterios primero es el grupo o la categoría. Punto y coma. ¿Dónde está el criterio? Yéndonos a la cuenta de resultados, aquí lo tenemos. Punto y coma. ¿Cuál es el rango de criterios 2? Me voy a la hoja de gastos y cojo la columna del mes. ¿Y cuál es el criterio del mes? Punto y coma, me voy a la cuenta de resultados y aquí. Recordad que el rango son varios y cuando hable de criterio es una única opción. Cerraría y ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? Igual que hemos seleccionado, recordad que aquí este botoncito de copiar formato, si tenemos un formato miles, por ejemplo, nos lo aplica aquí directamente, ¿vale? Vale, aquí vamos a ver que yo creo que le he puesto el mismo categoría. Como veis, simplemente lo bajo para abajo y lo tendríamos. Bien, de cara a volverlo a mover para la derecha, lo que tenemos que tener en cuenta es que quiero que se me quede inmóvil o no. Si le damos un F2 sobre la celda, me aparecen en referencias las celdas que tengo dentro de mi misma hoja. Todo lo que haga referencia a otras hojas, directamente no nos complicamos. En este caso no quiero que se mueva, por lo tanto lo inmovilizo, ¿vale? Y dentro de esta hoja, ¿qué quiero que se mueva? Quiero que se mueva el mes. Pero no quiero que se mueva el suministro, es decir, que yo arrastre esto a la derecha, me va a dar error si esto se va moviendo. Por lo tanto, en azulito que está mi categoría, le pongo también un F4. Eso lo tendríamos que hacer en cada una de las funciones que tuviéramos por aquí para moverla. Si yo, en cambio, esto lo arrastro para abajo, y lo vamos a hacer así, ¿vale? Como veis, me da error. ¿Por qué? Vamos a analizar. Si me pongo aquí y le doy a un F2, las que hace referencia a otra hoja están correctas, pero aquí la del mes me la está moviendo para abajo. Por lo tanto, yo tengo que volver a alimentarla para arriba. Y como veis, simple y llanamente es hacer eso. La muevo para arriba y me daría el resultado para el mes, tanto en una como en otra celda, ¿vale? Y ahora lo único que tendría que hacer es, en cada una de las celdas, simplemente posicionarme para poner los F4 donde corresponden. Y recordad que solamente estamos dejando en este caso abierto en función relativa donde pone el mes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí igualmente, muchas veces nos podemos complicar la vida. Y oye, ¿y esto cómo lo podemos automatizar? Dependiendo de qué tipo de datos vayamos a copiar y pegar, dependiendo de cuál sea el alcance, lo podemos complicar más o menos, en el sentido de que yo puedo, digamos, de alguna forma hacer alguna pequeña automatización para que no tengamos que hacer esto, pero siempre vamos a tener que hacer algo a nivel manual de poder trabajar las funciones. En este caso, solamente estoy haciendo la modificación sobre enero. Ahora, en cuanto yo arrastre, voy a arrastrar todas las columnas a la vez, es decir, termino ya con esto, modificamos el criterio, modificamos la referencia de los gastos y yo ya lo tengo correcto. Yo ya simplemente cojo esto por aquí, pincho y arrastro para la derecha y ya tengo el resultado para todos los meses. Pero espera, que te estoy viendo que te está gustando el vídeo, lo que te estoy enseñando, este pedazo de truco, y resulta que te estás montando la película a la cabeza de que vas a ser el próximo número 1 del Excel mundial. Pues déjame decirte que si realmente quieres desatar tu potencial en el mundo de el Power BI o los datos, aquí tienes estilifinanzas.com con 5 escuelas especializadas, más de 100 cursos disponibles, todo mi soporte, nuevos cursos cada mes, planes formativos a medida, carreras certificadas, todo dentro aquí en estilifinanzas.com. Tú decides si das ese salto y apuestas por tu futuro, por tus oportunidades profesionales, o simplemente dejas pasar la oportunidad, ¿de acuerdo? Los seguros, simplemente es que por aquí pues no aparecerán seguros o no tendré seguros por aquí metidos, ¿de acuerdo? O con importes. Vale, entonces con ello ya lo tendríamos. Ahora, ¿qué lo que haríamos? Simplemente un autosuma por aquí, para que me sume los gastos que tengo indirectos, ¿de acuerdo? Alargaría por aquí a la derecha, ¿vale? Vamos a hacerlo completo para ver que es relativamente sencillo. La autosuma lo tendríamos por aquí para completar los datos y ya lo tendríamos. De nuevo vamos a hacer, al igual que hemos hecho, que se me ha ido para abajo, al igual que hemos hecho antes con el ratio de personal, quiero saber cuál es el ratio de los gastos indirectos. Por lo tanto, haría una división sencilla, es decir, oye, estos gastos indirectos entre los ingresos, ¿qué porcentaje es? Recordar aplicar el porcentual y ya lo tenemos. ¿Que tenemos nos da un error? Pues simplemente ponemos aquí al principio un sí.error, ¿de acuerdo? Abrimos un paréntesis, esto es el valor de mi función, ¿y qué es lo que pasa si me das un error? Entre comillas, nada, y
le damos un paréntesis, ¿de acuerdo? Podríamos ponerle un 0 y nos aparecería un 0, pero como me parece más oportuno dejarlo así, pues lo tendríamos así, ¿de acuerdo? Vale, ahora ya esto que tenemos aquí, simplemente lo que vamos a hacer es formularlo, una formulación simple y sencilla. Simplemente yo voy a coger un igual y decirle, oye, ¿el total de gastos qué es? Los gastos indirectos más el gasto de personal, ¿de acuerdo? Y tendría. ¿Y el resultado operativo cuál es? El resultado operativo es los ingresos menos el total de gastos, ¿de acuerdo? Como digo, esta clase está destinada simplemente para ver cómo montamos, en este caso, una cuenta de resultados sencilla. Ya hablaremos un poco de conocimientos técnicos sobre ello, ¿de acuerdo? Aquí volveríamos a hacer un autosumatorio, lo extenderíamos para abajo y lo tendríamos. De amortizaciones y gasto extraordinario y financiero lo vamos a dejar, lo podríamos vincular por aquí, pero para que no se haga, digamos, relativamente más densa la clase, simplemente sería igual con resultado de explotación si tuviéramos en este caso por aquí gasto financiero, que creo que hay algunos por aquí, ¿de acuerdo? O si tuviéramos un listado, por ejemplo, una tabla de amortización. En este caso, como no tenemos, pues oye, resultado de explotación es el mismo que tenemos a nivel de resultado operativo y el resultado neto antes de impuestos, como no tenemos impuestos de momento, lo tendríamos igual. ¿Y qué hago? Estos mismos datos me los extiendo para la derecha. Aquí en este caso el resultado me es negativo, ¿por qué? Porque resulta que tengo más gastos que ingresos y en este resultado es positivo, ¿de acuerdo? Recordad siempre hacer unos sumatorios por aquí. Y por último, muy interesante, este tema de proporciones, de ratios, es interesante valorarlo a medida que vayamos trabajando con cada uno de los indicadores, pero sobre todo a analizar el margen. Simplemente decir, oye, ¿qué porcentual tengo aquí respecto de estos gastos que tengo aquí? Y por lo tanto, aquí me está diciendo, oye, que tienes un 30% en negativo y yo lo muevo para la derecha, tendría su resultado correspondiente positivo. ¿Que tengo errores de división? Pues de nuevo, sí, punto error, abriríamos un paréntesis, punto y coma, comillas, comillas, cierro y ya lo tengo aquí resuelto. Esta función del sí error a mí me gusta particularmente porque no es lo mismo verlo así de forma limpia que tener datos, que tener errores de división que parece que es que algo pasa, algo ha habido mal, ¿de acuerdo? Simplemente, ¿qué haríamos? Vamos a darle un formato a la cuadrícula muy sencillo, muy ultra rápido. Simplemente voy cogiendo lo único que tengo pulsado para hacer esto, que a veces estas cosas son las que uno piensa que menos interés tiene, pero son las que más preguntas me hacéis. Simplemente con el control voy sumando rangos diferentes, ¿vale? Y a esta parte de los totales, igualmente hago la selección, voy a hacer simplemente ponerles un color diferente, como es este que tenemos por aquí, y a este que teníamos por aquí, le copio el formato y lo aplico por aquí, ¿de acuerdo? Aunque le pueda aplicar, digamos, los miles de nuevo para que se me quede bien, simplemente por cambiarle el color, ¿de acuerdo? Entonces, a ese formato, que es el mismo que tengo aquí, se lo sumo por aquí, y a este colorcito, pues vamos a decirle, oye, cópiame el formato del coste personal, lo ponemos por aquí, ¿de acuerdo? Cuando tengo los números que se me han desvinculado, lo podríamos, como veis, da igual cambiarle el color que coger otro formato y luego cambiarle el formato de miles. Y a este sí que le pongo por aquí el mismo formato, ¿vale? Utilizo tanto unos como otros, ¿vale? Y lo tendríamos por aquí. Aquí, aunque no tenga ahora mismo totales, lo voy a dejar ya formulado, ¿vale? El resultado neto, para que no dar lugar a problemas, pues simplemente lo que voy a hacer es cambiarle el color de la columnita, que se vea todo igualito. Vamos a ponerle este del mismo formato, del mismo color, y además lo voy a poner en negrita. En negrita, que lo tenemos por aquí, perdón, ¿vale? Vale, tanto al resultado neto como a los porcentuales podríamos trabajar el formato condicional. Ya casi vamos a ir hablando. Por ejemplo, al resultado neto yo podría decirle por aquí, seleccionar este campo e irme dentro de lo que tenemos en inicio, ¿vale? Que lo tenemos por aquí, el formato condicional, y decirle, oye, resaltar para celdas que es mayor que, y le digo, si es mayor que 0, o simplemente me lo va a dejar así, lo vamos a poner a la inversa. Formato condicional para que sea menor que. Si es menor que 0, me lo vas a poner en un rojo, en un texto rojo, ¿vale? No queremos que nos aparezcan rellenos y demás, sino simplemente un texto rojo. Le daríamos a aceptar y como veis ya nos aparece el resultado que sea negativo. Si fuera positivo, es decir, si yo aquí tuviera, por ejemplo, 35.000, como veis el resultado sería positivo, ¿vale? Pero esto lo va cogiendo solo. Igualmente podríamos hacerlo para los porcentuales. Yo puedo coger por aquí y decir, oye, ya que lo vamos a dejar para todos puestos, me voy al formato condicional. Esto lo vemos dentro de la clase del curso de formato condicional. Podemos decirle varias opciones, decir, oye, si es mayor que, mira, si es mayor que vamos a ponerlo para que veamos la diferencia, si es mayor que un 30%, ponemos el porcentual por aquí, me lo vas a poner en un relleno verde, ¿vale? Y le diríamos que lo tuviéramos aquí. Si le decimos que el formato condicional es menor que, y le decimos que es menor que un 0, me lo vas a poner en rojo que está correcto. Y el resto, que lo podríamos dejar así, ojo,
aquí como me dice que es, ¿sabes? Me lo recoge, digamos, por ese mismo formato, no habría problema. Le puedo decir, oye, formato condicional y resaltar las reglas que está entre. Si le decimos que está entre un 0 y un 19%, que sería el 20, en este caso le vamos a decir que me lo vas a poner en un relleno amarillo, ¿de acuerdo? 0% y 19, perdón, 0% y 30% para que no lo coja. Y ahí, como veis, nos lo mostraría cada uno el color. Podríamos dejarlo así con ese formato o simplemente el color del texto, ¿vale? Como quisiéramos. Y eso lo podríamos aplicar para cada uno de los formatos. Es decir, podríamos coger esta fila que tenemos aquí, coger el formato y aplicarlo por esta otra vía, ¿de acuerdo? Pero eso ya para gusto los colores. Y lo último, ya que tenemos aquí el total, también es muy normal valorar términos acumulados, es decir, hacer acumulado, como suele decirse en términos un poco más financieros, el year to date, y que aparece normalmente con estas siglas así, ¿vale? Pero para no complicarnos, vamos a poner acumulado. ¿Cómo haríamos ese acumulado? Ese acumulado sería, lógicamente, decir, no, lo que no quiero es que recurramos a hacer este tipo de sumas y resulta que cuando luego en abril tenga datos, me tengo que acordar que esto solamente estaba hasta marzo, irme aquí, ir alargando, sino hacer, digamos, de alguna forma un poco más semiautomática, porque habrá una opción todavía más automática. Para ello, lo único que tenemos que tener aquí es unos unos y unos ceros. Catalogar cada mes con un 1 si yo tengo ya datos cerrados y con un 0 si todavía son datos que no tengo cerrados, ¿vale? Con ello, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar otra función que ya hemos visto súper útil, que se llama la función igual suma producto, que esta función es muy sencilla. Como veis, simplemente compara matrices. Entonces yo le puedo decir, oye, hazme un suma producto de esta matriz o de este rango de datos, punto y coma, ¿con qué? Contra otra línea que tengo aquí o este otro rango de datos, ¿vale? Solamente con ello, ¿qué me está haciendo? Vamos a explicarlo. Simplemente, como veis, si yo cambio de un 0 a un 1, me está acumulando los términos. ¿Por qué? Lo que está haciendo es una multiplicación y sumar los acumulados. Es decir, me está multiplicando 14.000 por 1 más 30.000 por 1 más 43.000 por 1 más. Y aquí, como ya llega por 0, aunque yo tuviera datos, no me lo coge. Es más, si yo tuviera aquí estos 43.000, si le pongo un 0, como veis, solamente me da valor 44.000 euros, que son estos 44.000 que me aparecen por aquí abajo que los tengo, ¿de acuerdo? Esta función es muy útil para hacer estos términos acumulados y simplemente si cojo y arrastro hacia abajo, pues simplemente con recordar, perdonad que lo acabo de hacer, digamos, mal, simplemente recordar que debemos de fijar también las referencias correspondientes. Por lo tanto, deberíamos de utilizar simplemente por aquí, meter un F4 para dejar fijado el rango superior donde tengo los unos y los ceros. Y ahora sí, sin ningún tipo de miedo, bajarlo para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, donde ya no tengo datos, lo cogería tan sencillo, haciéndolo de forma sencilla. Como veis, hay ciertos aspectos que en cuestión de segundos se resuelven, lo tendríamos, ¿de acuerdo? Y si quisiera ya darle un formato global sin hacer necesidad de coger cuadrículas y colores, simplemente copiaría por aquí y ya tendría ese color. ¿Que lo quiero cambiar de color? Pues sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero para que veáis un poco cómo podemos hacer un acumulado de forma rápida. Así que como veis, una clase bastante densa en el sentido del contenido que tenemos, pero como desde cero podemos montar una cuenta de resultados muy sencilla, prácticamente utilizando dos funciones, sumar y conjunto y el suma producto, y para poder vincular en función de los datos que tengamos. Unas funciones súper interesantes para poder importarnos los datos de forma sencilla sin complicarnos en exceso la cabeza. Ya sabéis, cualquier dudilla me tenéis por los comentarios, por el grupo de Telegram, por el correo electrónico, y nos vemos en la próxima clase en la que vamos a ver cómo calcular objetivos económicos de forma sencilla y cómo simular escenarios con ellos. Un abrazo.